Bien, definimos en primer lugar qué se entiende por tasa como indicador económico. Es la medida que expresa el cambio porcentual en el valor de un indicador económico, como puede ser el PBI, o la inflación, o la pobreza, o la actividad económica, o las ventas. Supongamos entonces que contamos con la información de ventas de los primeros 6 meses de una empresa. Y estos son: tenemos los primeros 6 meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo y junio, con sus respectivos montos de facturación. Nótese que en el mes de febrero se facturó más que el mes de enero, que el mes de marzo se facturó más que el mes de febrero. Ya el mes de abril disminuyó un poco la facturación para luego en mayo incrementarse y volver en junio a disminuir. Si refrendamos toda esta información en términos porcentuales, diríamos que el mes de febrero, como habíamos anticipado, se facturó más que el mes de enero, es decir, se facturó un 5,2% más que en el mes de enero. En el mes de marzo se facturó más, es decir, un 12,5% con respecto a febrero. Ya en abril se disminuyó la facturación en un 7%, para crecer nuevamente en mayo un 2,8%, y finalmente terminan en junio con una disminución del orden del 8%. Entonces, conocidas las variaciones de cada uno de los meses en estudios, por supuesto refrendado en términos porcentuales, entonces, para calcular el promedio de estas tasas de crecimiento debemos llevar a cabo el siguiente proceso. En primer lugar, debemos convertir las tasas de crecimiento porcentual en factores de crecimiento, bajo la siguiente estructura: 1 más el valor de la tasa sobre 100. Nótese como ejemplo que hemos tenido tasas positivas y tasas negativas. Entonces, recordemos los meses de enero a junio, los meses en donde hemos calculado la variación, en este caso de febrero a junio, con sus respectivos valores, algunos positivos y otros negativos. Y para calcular el factor de crecimiento bajo esta estructura, tenemos que sumar a 1 más el valor de la tasa, 5,2 dividido 100, y esto nos da un total de 1,052. Es decir, como obtuvimos una tasa positiva, el factor resultante es mayor que 1. Lo mismo que en el mes de marzo. Es 1 más el valor de la tasa, 12,5 dividido 100, y esto nos da 1,125. Fíjense en este caso que es una tasa negativa. También es 1 más el valor de la tasa, menos 7 sobre 100, y el valor resultante nos da 0,93. Significa entonces que cuando es una tasa positiva, los valores son mayores que 1, y cuando son negativas son inferiores o menores a 1. Ya en mayo, el factor es sumar 1 más 2,8 dividido 100, arrojando un resultado de 1,028, y el último en junio, 1 más menos 8 sobre 100, lo que nos da un valor del factor del 0,92. Entonces, habiendo calculado cada uno de los factores de crecimiento, el segundo paso es calcular la media geométrica de los factores de crecimiento. Y lo vamos a realizar a través de la siguiente fórmula. La media geométrica es la raíz enésima del factor 1 por el factor 2, por el factor 3, por el factor n. Es decir, por la cantidad de factores que estamos estudiando. Recordemos entonces, una vez más,
que los factores obtenidos en este caso son 5, con lo cual, al aplicar la media geométrica, es la raíz quinta de 1,052 por 1.125 por 0,93 por 1,028 por 0,92. Al llevar a cabo la operación nos da que la media geométrica es la raíz quinta de 1,0410 y operando obtenemos que la media geométrica final es de 1,0081. Ahora bien, finalmente, en nuestro tercer paso de este proceso, es la de convertir la media geométrica en valor porcentual. En este caso, calculando su valor promedio. Y esto se hace a través de esta siguiente operación. La tasa promedio va a ser igual a la media geométrica menos 1 por 100. Es decir, 1,0081 menos 1 por 100. Y esto nos da que la tasa promedio resultante es de 0,81%. Entonces, interpretamos esta información concluyendo que las ventas generadas por esta empresa en el primer semestre, es decir, de enero a junio, crecieron un promedio del 0,81% mensual. Bien, calculemos entonces ahora otro tipo de tasas, bajo información real. Entonces, si esta información real es producto de obtener la tasa de desocupación que se generó en el gobierno de Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, desde el 10 de diciembre del año 2019 al 10 de diciembre del año 2023. ¿Sí? Pero vamos a analizar a año completo. Por eso mostramos qué sucedió en la Argentina en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 con sus respectivas tasas de desocupación, que es a lo que refieren estos valores porcentuales. Recordemos que un año está compuesto por 4 trimestres, con lo cual la información resultante que tenemos es de 16 trimestres, que es lo que estamos analizando del gobierno del presidente Alberto Fernández. En este caso, cabe mencionar que la tasa que obtenemos ya no es producto como el ejemplo anterior, que es producto de una variación entre dos montos, o en este caso el ejemplo que vimos entre dos facturaciones, sino la tasa es consecuencia de estudiar la relación que existe de una parte sobre un todo. Si hablamos entonces de una tasa de desocupación, estamos mostrando qué cantidad de personas no trabajaron en el periodo de estudio frente a un total, es decir, una parte sobre el todo. Entonces, para este caso, para hallar la tasa de desocupación promedio, es la sumatoria de la tasa 1 más la tasa 2 más la tasa 3 más la tasa n en función de la cantidad de tasas o del universo que estamos estudiando. Entonces, la tasa promedio de desocupación es la suma de las 16 tasas obtenidas de los 31 centros urbanos, que es lo que está compuesta la República Argentina, 31 conglomerados urbanos. En el numerador nos da el valor de 133 dividido 16 y concluimos que la tasa de desocupación promedio fue del orden del 8,3%. Por eso mismo concluimos en decir que la tasa de desocupación en el gobierno de Alberto Fernández se mantuvo en un promedio del 8,3%. Bien, ahora sí, vayamos
a unas reflexiones finales sobre lo que hemos visto. Vimos que existen dos formas, básicamente, de calcular la tasa promedio de una serie de información, de variables o de datos. En primera instancia, cuando el porcentaje viene producto de una variación. Variación que nosotros lo ejemplificamos a través de el valor facturado entre distintos meses. Pero también puede ser producto de unidades producidas, quejas y reclamos que se les hace a una determinada empresa, accidentes viales a lo largo del mes en un determinado país, etc. Entonces, cuando calculamos la variación, nuestro primer enfoque es calcular el factor de crecimiento, que puede ser disminución o crecimiento de la información obtenida, más todo el proceso que hemos visto, donde la media geométrica es parte importante de este análisis. Y lo otro es lo que vimos cuando la tasa es producto de representar una parte de un todo. En este caso lo ejemplificamos a través de la tasa de desocupación. En ambos casos podemos promediarlas y obtener un valor representativo de un todo. Bueno, espero que esta información les haya agregado valor a sus estudios y nos estaremos viendo en un próximo video de similares características. Saludos.